Nos habíamos concentrado hasta ahora en la producción en el corto plazo, que dijimos, eso es una situación o un periodo de tiempo en el que al menos uno de los factores de producción se mantiene constante. Entonces, suponíamos que el capital se mantenía constante y la producción solo podía depender de la cantidad de trabajo que se le incorpore al proceso productivo. Pero ahora queremos analizar qué ocurre en el largo plazo, que es un periodo de tiempo que permite la movilidad, ¿cierto? Que permite ampliar y disminuir tanto el capital como el trabajo para producir más o menos. Entonces, en este caso, la producción depende tanto de K como de L, ¿sí? Este proceso y la representación de este proceso tiene un inconveniente, porque hasta ahora veníamos representando el proceso productivo como un gráfico de dos dimensiones, pero ahora tenemos un proceso productivo que depende de una variable adicional que es el capital. Tendríamos entonces que nuestro proceso productivo se vería más o menos de esta forma. Una especie de curva o montaña, pero en tres dimensiones. ¿Qué podemos hacer para llevar esto a un gráfico bidimensional que sea un poco más manejable? Y la respuesta es acudir al concepto de isocuantas, ¿sí? Entonces, ¿qué es una isocuanta? Son distintas combinaciones de capital y trabajo que generan una misma producción. En geografía y en la lectura de mapas, las isocuantas también tienen un nombre allá y se conocen como curvas de nivel, que son diferentes puntos en el mapa que generan o que están a un mismo nivel, a una misma altura. Acá estamos hablando de diferentes combinaciones de capital, ¿cierto? Y de trabajo que están sobre o que generan un mismo nivel de producción. ¿Cómo vamos a obtener gráficamente esas isocuantas? Generando unos cortes a este gráfico. Entonces, si yo quisiera ver cómo se genera el nivel de producción Q sub 1, haría un corte y tendría aquí entonces este punto o esta línea, ¿sí? Si yo quisiera saber cómo se genera el nivel de producción Q sub 2, entonces iría aquí a este punto y generaría un corte a toda la montaña. Y si quisiera ver qué ocurre al nivel de producción Q sub 3, que es más alto, iría aquí y generaría un corte a la montaña. Entonces tendríamos tres niveles, ¿cierto? Si miramos esta montaña desde arriba, ¿sí? E invertimos los ejes, entonces podríamos representar esto de forma bidimensional de la siguiente manera. Un gráfico ahora de dos dimensiones, ¿sí? Podríamos poner aquí el capital, acá el trabajo y representar o llevar estas líneas, estos cortes que le hemos hecho a la montaña en cada uno de los niveles de producción, más o menos de esta forma. Entonces tendríamos aquí la curva o la isocuanta que produce el nivel de producción Q sub 1, ¿cierto? Es la línea que estábamos viendo en el primer gráfico. En este caso tenemos en esta curva, en esta isocuanta Q sub 1, todas las combinaciones de capital y trabajo que producen la, el nivel de producción Q sub 1, ¿cierto? Entonces podríamos producir Q sub 1 con mucho capital, por ejemplo, un nivel de capital bastante elevado y poco trabajo, o podríamos también producir Q sub 1, es decir, la misma cantidad con poco capital, pero con mucho trabajo. Pero acá graficamos varios, ¿sí? Varios niveles de producción y por eso era interesante este gráfico. Podemos acá también graficar varios niveles de producción, como ya no con una isocuanta, sino con un mapa de isocuantas. Entonces, podríamos aquí agregar una segunda isocuanta. En esta segunda isocuanta tendríamos combinaciones de capital y trabajo, pero que ahora producen una cantidad mayor de producción, el nivel Q sub 2. Y así podríamos graficar la tercera isocuanta que nos daría distintas combinaciones de capital y trabajo que producen más unidades que Q sub 1 y que Q sub 2. ¿Sí? Y esto es lo que conocemos como un mapa de isocuantas. ¿Mm? Asignémosle a nuestra función de producción alguna representación específica, como por ejemplo Q igual a 2 por K por L.
¿Cómo obtenemos cada una de estas isocuantas? Entonces, lo primero que hay que hacer es fijar un nivel de producción para el cual yo quiero trabajar esa isocuanta específicamente. Supongamos que quiero saber cómo se obtiene la isocuanta que genera una producción de 16. Entonces, esto lo que me quiere decir es que 16 va a ser el producto y la función sería 16 igual a 2 por K por L. Si yo despejo K, ¿cierto? Que es lo que tengo en el eje de las ordenadas, tendría la función K igual a 8 sobre L. Si yo generalizo eso, entonces lo que tendría es que, y lo despejo de aquí, ¿cierto? Despejo de allí la K, tendría que puedo representar, o cada isocuanta se puede representar en este caso, como K igual a Q medios sobre L. Bien, aquí tenemos un proceso de producción estándar y lo llamamos así porque se obtiene a partir de una función de producción tipo Cobb-Douglas. Recordemos que una función tipo Cobb-Douglas tenía las siguientes características. Tenía una variable dependiente en función de una constante multiplicando a una variable elevado a un parámetro multiplicando a otra variable elevado a un segundo parámetro. Acá nuestros valores específicos están tomando la siguiente forma. Q igual a 2 por K a la 1 por L a la 1. Si simplificamos esto, tendríamos 2 por K por L. ¿Por qué hablamos de una función de producción a largo plazo estándar? Primero, es necesario notar que tiene una similitud enorme con la forma en la que representábamos las curvas de indiferencia en la teoría del consumidor. Entonces, hablábamos de un mapa de curvas de indiferencia, acá hablamos, en el caso de la producción, de un mapa de isocuantas, ¿cierto? Segundo, representan cardinalmente la producción. La única diferencia que tienen las isocuantas respecto a las curvas de indiferencia es que las curvas de indiferencia, recordemos que el hecho de que se les asigne valores o números a las curvas de indiferencia no querían decir que se estaba midiendo la utilidad, sino que simplemente se estaba ordenando las curvas de indiferencia desde una que estaba más arriba o más abajo. Pero aquí las curvas isocuantas generan números que sí tienen un significado y es un significado cardinal, que es cuánto se produce con esa combinación de factores de producción. Entonces generan una representación cardinal, esa es una característica de las isocuantas. Hay una segunda característica en estos mapas que estamos utilizando para representar los procesos productivos en el largo plazo y es curvas a la derecha y hacia afuera son mayor producción. En este caso, miren, tenemos tres curvas de indiferencia, una para el nivel de producción 16, otra para el nivel de producción 32 y una tercera para el nivel de producción 64. Fíjense que a medida que la curva isocuanta se va alejando del origen, está representando un nivel de producción superior. Las curvas isocuantas tienen además pendiente negativa, indicando que para mantenerse en una misma curva isocuanta, ¿cierto? En un mismo nivel de producción, cada vez que se reduce uno de los factores de producción, hay que incrementar el otro, ¿cierto? Hay una pendiente negativa, una tasa negativa de intercambio. Siguiente, no se interceptan, las curvas isocuantas no se interceptan, ¿cierto? No se cruzan entre ellas. El mapa de curvas isocuantas es denso, es decir, hay una infinidad de curvas isocuantas, aunque normalmente representamos unas 3 o 4, pero yo podría graficar en este mismo mapa muchísimas otras curvas, ¿sí? Incluso aquí entre ellas. Entonces, muchísimas curvas podría dibujar en ese mismo mapa. De hecho, se supone que son infinitas las que podríamos dibujar. O sea, cuanto más delgado hagamos el corte en el gráfico de 3 dimensiones, estamos hablando de una nueva isocuanta. Y por último, son convexas al origen, lo que quiere decir que son curvas que se abren, ¿sí? Se abren de esta manera, dándole la espalda, diríamos, al origen.